Héroes de la fe. Bien, estos héroes de la fe son algunos. Creo que estos héroes de la fe no nos alcanzarían domingos para poder hablar de cada uno de ellos con exactitud, porque cada uno de ellos tiene su particularidad de fe en Dios. Además de lo que los héroes de la fe se los denomina como tal, no porque quizás fueron llamados para llevar una capa, para llevar un traje y para demostrar quizás físicamente un poder, sino que se los denominó héroes de la fe aquellos que con dificultades, con problemas, avanzaron y le creyeron al Señor. Como iglesia hemos tomado de Hebreos 11 cuando habla sobre la fe. Y cuando habla sobre la fe comienza diciendo que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y después de eso es que comienza a narrar aquellos que consideramos héroes de la fe. Como por ejemplo narra de un Jacob, narra a un Abraham, narra de una Rahab, narra también de un Israel, habla también de los padres, de los patriarcas de la fe. Y todos ellos son relatados en Hebreos 11. Pero de quien toca hablar en esta mañana es acerca de Moisés, que también en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se habla de Moisés, ¿no? Se narra quién es él, por qué él tuvo fe, pero ya vamos a ver por qué Hebreos 11 lo llama un héroe de la fe, o lo entendemos así. Para entender por qué Moisés es considerado en Hebreos 11 un hombre o un héroe de la fe, tenemos primero que regresar al Antiguo Testamento, leer un poco de Moisés, pero para entender lo que Moisés fue y por qué se lo consideró como héroe de la fe, vámonos a Deuteronomio 34 y vamos a leer los versículos 10, 11 y 12. Deuteronomio 34, versículos 10, 11 y 12. En estos tres versículos me encontré lo sencillo de entender por qué a Moisés se le consideró ese héroe de la fe. ¿Por qué se le llamaba entonces a Moisés también alguien que demostraba esa fe? Entonces vemos acá en Deuteronomio 34:10, usted está allí, me dice amén, para saber que está allí. Y empezar, muy bien. Si no, también por acá lo tenemos, si no me equivoco. Y dice de la siguiente manera: y nunca más, diga conmigo, nunca más, se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, a toda su tierra. Y en el gran poder, en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Cuando el versículo 10 nos dice que no hubo otro, nunca más se levantó un profeta que haya estado con Dios cara a cara. Mire, haga algo con la persona que está junto a usted. Yo sé que quizás lo conoce, pero si no le conoce, no lo haga, no lo realice. Pero dice aquí que Jehová estuvo cara a cara.
Si son muy buenos amigos, compañeros, amigos o no sé, póngasele cara a cara a la persona que está a su lado y dígale: hoy hemos venido a buscar a Dios cara a cara. Si puede ponérsele cara a cara. Si no, de lejitos nomás, ¿no? Cuidado lo besa. Bien. Cuidado lo besa, que solamente es de lejitos. Y nos dice que no hubo otro. Nunca más se levantó. Y lo que me llamaba la atención de esta palabra es que cuando dice que nunca más se levantó, lo estaba hablando en pasado. No dice la Escritura, nunca más se levantará. La Escritura dice, nunca más se levantó. Es decir, que hasta el tiempo de Moisés, en todo ese trayecto, no hubo otro igual que Moisés. ¿Por qué? Cuando ahora nos vamos al Nuevo Testamento, ahora vemos a Jesús personificando a un Moisés del Antiguo Testamento. Porque si el Moisés del Antiguo Testamento hablaba cara a cara, ahora vemos a un Jesús que era Dios aquí en la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ya no vemos solamente a Dios cara a cara hablar con alguien, sino que ahora vemos a Dios manifestarse y caminar aquí en la tierra. Vemos que entonces no es que no se levantó, pero sí hubo alguien que tenía que cumplir una profecía de ser el Mesías. Entonces vemos a Moisés y vemos a Jesús. Jesús siendo el Hijo de Dios enviado para poder reconciliar a la humanidad con Dios mismo por medio de su sacrificio. Entonces, cuando hablamos de Moisés, estamos hablando de una figura de liderazgo. Estamos hablando de una figura que nos lleva a ver o a entender cómo Dios en aquel entonces podía moverse en medio de su pueblo y cómo Dios anhelaba moverse en medio de su pueblo. Cuando hablamos de Moisés en Deuteronomio 34:10 y leemos que dice que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y el gran poder en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Hemos venido y estamos en la serie Héroes de la Fe. Ya estuvimos viendo el primer héroe el domingo anterior. Y ahora estamos hablando de un Moisés. Pero quiero que usted entienda algo. Si usted viene a este lugar a buscar una historia de Disney sobre un héroe invencible con una capa y un superpoder, este no es el lugar para escuchar de esas historias de Disney o de lo que nos cuenta Hollywood. Porque lo que la cultura nos ha vendido sobre liderazgo, sobre Dios, muchas veces ha sido un engaño y una mentira. ¿Qué nos dice el mundo? ¿Qué nos dice incluso en ocasiones la religiosidad? Nos dice que el héroe es el que tiene el currículo impecable y la voz perfecta. Eso nos dice el mundo, que el héroe es aquel que está ahí. Pero cuando miramos a Moisés, ese hombre de quien la Biblia exalta diciendo que nunca más se levantó profeta en Israel como él, a quien Jehová conoció cara a cara, nuestra mente lo idealiza como un príncipe, como un líder, como el muchacho, el hombre que partió el mar en dos, como el hombre que cuando iba al faraón llegaban las plagas después de que el faraón no obedecía. Y vemos aún una idea de Moisés siendo firme, siendo fuerte,
Vemos a una idea de Moisés, o nos han idealizado de Moisés, de un hombre que no tenía miedo de pararse enfrente de Faraón. Pero la realidad está distinta de lo que en realidad la Escritura nos enseña. Si usted piensa que Moisés fue un hombre que no tuvo miedo, que estaba lleno de valor, usted está cometiendo un error. Y un error muy grave. ¿Por qué? Porque es en esta mañana en donde nosotros tenemos que romper con esa mitología barata. Ese mito o esa ideología que se nos ha enseñado sobre Moisés, que tuvo que ser perfecto para estar a la presencia de Dios. El Moisés que habló con Dios cara a cara no era un héroe de Hollywood, era un fracaso y era un inadaptado, era un asesino. Tenía un currículum totalmente manchado. Y la religiosidad y el mundo nos está vendiendo a los héroes de la fe como unas personas que eran perfectas e intachables. La Biblia no disimula el expediente criminal de todos los hombres que aparecen en la Escritura, ni lo manchados que estaban. La Biblia habla de un Moisés que fue asesino. Y no solamente asesino, sino también fugitivo. Claro, nosotros solamente vemos de Moisés la imagen del líder que abrió el mar. La imagen del líder que cuando iba en el desierto sucedían milagros y maravillas. La imagen del líder que la columna de fuego lo seguía en la noche y que la columna, una nube lo seguía en el día en el desierto. Nosotros vemos y nos hemos idealizado una imagen de un héroe de la fe que pareciera que tenía toda la valentía del mundo y que no tenía un pasado. Pero es cuando Dios finalmente llama al propósito a Moisés, en donde podemos ver hasta excusarse, como muchos de nosotros en ocasiones. En el libro de Éxodo, Moisés responde a un llamado de Dios de la siguiente manera: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en hablar. Claro, la Escritura nos habla de que el mismo Moisés se denominaba él mismo como alguien que no podía hablar. La Escritura nos dice que era tartamudo, pero cuando estudiamos la palabra también significa, o también tiene otro significado, del cual dice que la boca le pesa, es decir, es pesado para hablar. Muchas veces a nosotros se nos dificulta algo y somos débiles. Vemos a un héroe de la fe que en su currículo y en su pasado muchas cosas malas sucedieron en su vida y él hizo muchas cosas malas. Ahora, claro, nosotros hemos llegado a entender que el único que nos acusa es el enemigo. El Satanás, es el diablo, el que nos acusa de los errores de nuestro pasado. Pero si la Biblia describe el error del pasado de estos hombres, entonces no creo que Satanás esté tan interesado de señalar tu pasado. Creo que Dios está más interesado de hacerte ver de dónde te sacó y a dónde te quiere llevar. Si la Biblia resalta los errores y el pecado de los hombres y de las mujeres que aparecen en la Escritura, entonces quiere decir que no estamos hablando de que hay un diablo que quiere señalar tu pasado, sino que hay un Dios que quiere enseñarte de dónde te puede sacar,
y a dónde Él te quiere poner y llevar. Hay una verdad incómoda cuando hablamos de Moisés. Y es que escuche bien esto. Moisés estaba descalificado para estar en la presencia de Dios. Él no era alguien con las cualidades, habilidades, dones o con lo que usted quiera llamarle, alguna característica en especial. No era elocuente para hablar. Mas sin embargo, vemos entonces a un Dios acercándose a alguien descalificado. ¿Por qué es relevante entender que Moisés estaba descalificado? ¿Por qué es relevante para hoy, para nosotros el día de hoy? Porque muchos de nosotros vivimos en una vida autodescalificándonos. Es que yo no puedo, pastor. Es que yo no puedo, hermano. Es que yo no tengo estos recursos. Yo no soy hábil para esta situación. Yo no tengo las manos. Yo no soy capaz. Yo no soy esto. Yo no soy lo otro. Y nos volvemos personas descalificadas. No porque no podamos, sino que nuestra boca mismo lo está mencionando. Nosotros nos autosaboteamos. Queremos alcanzar cosas. Es que no puedo. No tengo los recursos necesarios. Queremos lograr objetivos. Es que no puedo porque no tengo esto. Y vivimos una vida autodescalificándonos. A usted solo le debe interesar algo. No importa lo que usted tenga. No importa lo que usted no tenga. Lo que importa es que Dios está apto para recibirte con los brazos abiertos en cualquier momento. No importa la condición en la que te encuentres hoy. Importa que tu corazón se acerque a Él de manera sincera, sin máscaras. Él lo único que busca es que tú te acerques. ¿Sabes qué? A veces esa autodescalificación no la hacemos para contra nosotros, sino que se la ponemos al mismo Dios. Y te voy a dar un ejemplo de un pensamiento que vivimos muchas veces autodescalificando a Dios. No, es que Dios ya no me puede escuchar porque yo hice esto. No, es que ya Dios no me va a recibir porque yo caí y fallé en lo de acá. No, es que ya no puedo yo con estas cosas. Y ponemos a Dios como que Él no quiere recibirnos. Ponemos al nombre de Dios y a su misma presencia como algo que nos va a rechazar por lo que ha hecho. Es momento de que comprendamos que todo lo que usted, yo o cualquiera de los que está en este lugar hizo en su pasado, no traerlo a memoria para juzgarse, para autodescalificarse o sabotearse. Si lo traemos a memoria, es para entender hasta dónde Dios nos ha traído y cuán grande ha sido su misericordia. Es por eso que en esta mañana la idea de este mensaje es entender a ese héroe de la fe, a ese hombre, a ese ser humano, Moisés. Porque cuando hablamos de Moisés, hablamos de intimidad genuina. Cuando hablamos de Moisés, hablamos de una fe que quizás nunca más se ha visto, como dice el libro de Deuteronomio. La intimidad con Dios muchas veces nosotros la tenemos como que si es algo que tengo que hacerlo bajo ciertos preceptos o bajo ciertos rituales. Y a veces vivimos poniendo carga a las personas que no pueden llevar con cuestiones litúrgicas, religiosas, pensamientos y filosofías humanas. Cuando la presencia de Dios,
cuando el rostro del Señor está solamente a un paso de doblar tus rodillas, de doblegar tu corazón y de decirle: Señor, no puedo más. Me equivoqué, fallé, cometí errores, pequé, no lo quiero hacer más. Y es que hay gente que peca, que cae, que comete errores, que toma malas decisiones una y otra vez. Y cada vez que comete el error y cada vez que comete esa equivocación, va con el remordimiento a decir: Señor, ya no puedo más. Y sé que ya no puedes más. Sé que desde el fondo de tu corazón tú quieres ya cambiarlo todo, pero algo te impide cambiarlo. Y eso que te impide no está fuera de ti, está dentro de ti. Lo que te impide buscar el rostro de Dios es tu mismo corazón, tus mismos pensamientos y tus decisiones. Usted decide si realmente quiere ser lleno de Dios para dejar de cometer errores, para dejar de tomar malas decisiones, o usted simplemente le abre el corazón por completo a Dios, de par en par, para que sea Él cambiando tus actitudes, fortaleciendo tus debilidades, y no solamente eso, sino que cumplir sus promesas en tu vida. Por eso vamos a ver hoy, y estamos viendo, a un Moisés, a un hombre roto, que nos enseña cómo sus patrones de conducta, cómo sus fracasos fueron cambiando porque Dios se quiso acercar a él. Moisés no tenía el deseo más grande de acercarse a Dios. Si usted lee la Escritura con detenimiento, Moisés no tenía el deseo de acercarse a Dios. ¿Quién es el que va al encuentro de Moisés? No es Moisés que va a buscar a Dios, es Dios que se encuentra con Moisés. Y esta mañana puede ser esa mañana de encuentro de Dios y contigo. Si tú le permites a Dios que hable, y no solamente que hable, sino que resuene en tu corazón por la eternidad. Vemos entonces que este Moisés se encontraba apacentando unas ovejas. Estaba con un rebaño. Y de repente, como de decirlo, por decir la palabra, de un abrir y cerrar de ojos, una zarza ardiendo en medio del trabajo, en medio de su rutina diaria. Porque Moisés estaba apacentando ovejas, era algo que hacía de manera rutinaria, era algo que hacía como una labor dentro del hogar. Y muchas veces usted también está ocupado, yo lo sé. Yo sé que usted también muchas veces está en sus rutinas diarias, en su trabajo, en sus labores, en sus quehaceres del hogar. A veces no es necesario que usted tenga, voy a ser claro porque lo que quiero es romper con la religiosidad del pensamiento. A veces no es necesario que usted se encierre en una habitación por 3 días. Hay gente que se ha metido 7 días y no ha pasado nada. Lo que Dios busca es que usted se encuentre con Él a diario y en cada instante de su vida. No estoy diciendo con esto que no debemos nosotros buscarlo a Dios dentro de la habitación, porque sí hay una promesa. Cerrada la puerta de tu habitación, en lo secreto, el Padre que está en lo secreto te oirá, te va a escuchar lo que tú digas, pero también dice esa promesa: te recompensará en público. Entonces, cuando estoy hablando de Moisés, estoy hablando de un hombre del cual no podía quizás acercarse a Dios. Porque cuando la zarza estaba ardiendo, Moisés ya había asesinado y Moisés ya estaba siendo un fugitivo. Los pensamientos de Moisés día a día, de manera humana,
tuvieron que haber sido: maté a alguien, asesiné a un hombre con mis manos. Los pensamientos de Moisés tuvieron que haber sido: yo tuve la culpa, mis manos están llenas de sangre, yo me equivoqué, yo tomé esta decisión. Entonces vemos el pensamiento humano de Moisés. La Biblia no lo relata, pero a ver, para los que son papás, cuando le han dado un tate quieto a su hijo, ¿el corazón no se les contricta? A pesar de que haya sido solo una sobadita. El corazón no creo que usted como padre o madre no sienta en su corazón cuando le ha dado un tate quieto a su hijo, como que le dio, pero su cara está como que todavía ahí firme. No puedo doblegar ante él, pero por dentro me estoy comiendo a llantos porque le di un golpe. Lo sobé, porque a veces no es ni el golpe, solo es una sobadita. Ahora imagínatelo a Moisés. No fue una sobadita, fue sangre y fue muerte. Y el pensamiento de Moisés durante el tiempo de estar fugitivo, porque así hay que nombrarlo, Moisés era un fugitivo. Y se nos ha enseñado en la Escritura que sí, Moisés estuvo 40 años fuera. 40 años siendo fugitivo. 40 años quizás día, noche, mañanas y madrugadas pensando en el hombre que asesinó. ¿Qué es lo que quizás a ti te mantiene pensando día, noche y madrugadas? De tu pasado. De lo que quizás todavía te cuesta dejar atrás. De lo que quizás todavía te consume por dentro. ¿Qué es eso que no dejas y que todavía está ahí latiendo porque es una herida que todavía está viva? Este Moisés es el que la Escritura nos quiere enseñar. El Moisés que estaba roto por dentro. El Moisés que había cometido errores. Pero que cuando Dios se acerca, lo transforma todo. Si Moisés era un asesino, si Moisés era un fugitivo, y la zarza ardiendo allí, viene Moisés a acercarse. Oiga, Moisés no tenía ni idea que esa zarza era la misma presencia de Dios. Él se acercó por curiosidad. Cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo, que nos habla el libro de Éxodo, él se acerca porque hay una curiosidad. Y la curiosidad de Moisés era porque en aquel entonces las zarzas ardían normalmente. Pero resulta que esa zarza no se consumía, dice la Escritura. Entonces cuando Moisés se acerca a la zarza, no es porque, ahí está Dios, voy a buscarlo porque eso no se consume, voy a buscarlo. No, Moisés se acerca porque dice, eso está como raro ahí. Esa zarza está que arde desde antes que el pasado y no se consume. Me voy a acercar. Y cuando se acerca, la voz de Dios hablándole a Moisés. Discúlpeme, pero si yo estoy viendo algo medio raro, voy a ponerle un ejemplo. Si por ejemplo yo voy a poner algo cotidiano. Si por ejemplo yo voy por la calle un fin de año, qué sé yo, y veo que al 1 de enero hay uno de esos años viejos que han quemado y sigue prendido desde la noche anterior, eso me llama la atención. Y me acerco no porque sé que Dios está allí, porque lo primero que el pensamiento religioso es, eso de ahí está prendido, ese es el diablo. El espiritualoide va a decir, si Moisés hubiese sido tan espiritualoide, Moisés hubiese dicho, esa zarza no se consume, ese es el diablo, Satanás, fuera de aquí. Pero el muchacho, tras que había asesinado, tras que estaba siendo fugitivo, él simplemente se acerca por una curiosidad.
Si yo veo uno de esos monigotes quemándose hasta el día siguiente todavía, yo me acerco por curiosidad. Pero si dentro de ese fuego me dicen, Iván, yo salgo corriendo. Yo salgo corriendo. Pero Moisés escucha esa voz desde la zarza llamándolo, Moisés. Y le declara ahí diciéndole, quítate las sandalias porque en tierra santa estás pisando tierra santa. O sea, lo que le estaba diciendo Dios ahora a Moisés, tú te acercaste por curiosidad. No sabías que estabas en mi presencia. Pero ahora que te lo estoy nombrando y te lo estoy diciendo, quítate las sandalias. Y quitarse las sandalias también nos lleva a un simbolismo espiritual, emocional, del cual nos dice también que para entrar a la presencia de Dios, no es que nosotros tenemos que quitarnos algo. Dios nos dice qué es lo que no tenemos que quitar. Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Quizás Dios quiere decirle a usted, quítate esa herida de aquel padre, de aquella madre, de aquel amigo, de aquella esposa, de aquella mujer, de aquella novia, de aquel novio, de aquel esposo. Quítate esa herida. Pero no necesariamente para entrar a la presencia de Dios. Porque lo más hermoso que hoy tenemos gracias al pacto de la salvación, gracias al pacto de la cruz, es que el velo se ha roto para que la presencia de Dios esté disponible las 24 horas del día para tu vida. Hebreos 11 también se lo podía denominar como el salón de la fama de la fe. Porque vemos ahí a muchos representantes de la fe actuando de manera divina. Porque lo que ellos se manifestaba o lo que en ellos se manifestaba era algo grande. Ahora en Hebreos 11, que es en donde se narra a los héroes de la fe, no lo lea ahora porque si no nos vamos de largo y hacemos luego vigilia y nos vamos de ayuno. Pero si usted va a leer Hebreos 11, siempre un héroe de la fe o un hombre o una mujer de fe está precedido de la palabra por la fe. Hebreos 11 dice, por la fe Moisés abrió los mares. Por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe y por la fe. Todo Hebreos 11, la palabra que más resalta y resuena es por la fe. Y este Hebreo 11 tiene una palabra que resuena entonces, que nos invita a profundizar en ella. ¿Qué dice entonces por la fe? Dígale al que está a su lado, pistei. No me entendió, ¿verdad? Es que no es español, es griego. Dígale, pistei. Pistei es la palabra del griego que se usa para por la fe. O sea, estaba diciendo por la fe Abraham, sería pistei Abraham, pistei Moisés, pistei Rahab, pistei Isaac, pistei por la fe. ¿Y por qué es importante entender lo que Hebreos 11 nos dice como por la fe? Porque esta repetición de pistei o de por la fe nos enseña a que quiere definir una categoría. No de un héroe moral, no de una riqueza, no de poder, sino de fe. Pistei, por la fe. Pistei simboliza esa fe, pero que originalmente su esencia es
aunque no vea nada. Pistei. Por eso es que Hebreos empieza diciendo y hablando que es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y luego cuando dice por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, estaba queriendo decir, ellos no vieron, pero caminaron, pero avanzaron, pero siguieron. Ellos dudaron, pero continuaban. Ellos tenían sus dudas, pero continuaban. Ellos tenían sus debilidades, pero continuaban. Ellos no veían al final, pero seguían. Pistei, pistei, pistei. Por la fe, por la fe, por la fe. Entonces vemos a un Moisés que por la fe abre los mares, abre el mar. Vemos a un Moisés que por la fe regresa otra vez a Egipto. Claro, usted pudo haber dicho, ya pasaron 40 años, Moisés regresa, nadie se va a acordar del asesinato después de 40 años y no va a pasar nada. Eso es lo que usted piensa. Pero Moisés, a lo mejor, con sus dudas, y si regreso me van a atrapar, y si alguien me reconoce, me van a encarcelar, y si alguien me ve y se acuerda de lo sucedido, muero allá en Egipto. Pero ¿quién fue que envió a Egipto nuevamente a Moisés? Fue Dios. Entonces, Moisés, a pesar de las dudas que llevaba en su corazón y en sus pensamientos, él tenía que caminar por Pistei. Porque aunque él no viera las cosas buenas, porque aunque él veía todo quizás enredado todavía, él tenía que caminar por Pistei. Aunque él no vea, seguir. Aunque todo parezca turbio, avanzar. Porque lo único que nos enseña a nosotros Moisés es que por la fe cosas grandes y maravillosas pudieron haber sucedido. Por eso es que aparece en el cuadro de héroe de la fe. Por eso es que Moisés, por la fe, algo que me encanta que dice Hebreos escuche bien, de Moisés. Lo voy a leer en Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, mírelo el que está a su lado y dígale, tú como que ya estás grandecito. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. El título al cual Moisés estaba renunciando, abramos bien nuestros oídos y nuestro entendimiento en esta parte. Porque el título al cual Moisés estaba renunciando no era solamente renunciar a dejar de ser hijo de la hija del faraón. Estaba renunciando a un título de príncipe. A un título de príncipe. Y cuando Hebreos nos dice, 11:24, que Pistei Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe, él dejó su posición que pudo y que tenía en Egipto, en el palacio. ¿Cuál es esa posición que muchas veces nosotros tenemos que dejar a un lado? Y no queremos dejarla. Créame que esta palabra también habla a mi corazón. El día de ayer pude acompañar a una iglesia amiga en un mensaje para unos jóvenes. Lo que menos yo parecía era pastor. Y yo le decía a las personas, lo que yo menos quiero parecer es un pastor. Porque yo no ando por una posición o por un título.
Lo que mi corazón siempre anhela, siempre, desde que lo conozco a Él, es solamente ser su hijo. Y hay mucha gente que anda por ahí queriendo títulos. Hay mucha gente por ahí queriendo posiciones. Haciendo actividades o haciendo cosas para que sea nombrado o para que sea visto por esto y por lo de acá. Créame que si usted me pregunta a mí, dice el pastor Raúl, ¿usted quiere ser pastor? Yo no quiero. Dios le dijo a Moisés que él iba a ser el que iba a liderar y sacar a su pueblo de Egipto. Y Moisés le respondió con excusa, con la intención de decirle a Dios, yo no quiero. Todo el que se acerca a Dios cara a cara, sabrá que hay muchas cosas que no va a querer, pero que las comienza a hacer y a actuar porque Él está contigo. Todo el que comienza a hacer la voluntad de papá es porque lo está amando de verdad. ¿O acaso usted por amor no daría todo por sus hijos? ¿O acaso usted por amor no daría todo por la persona que ama? Si realmente dices que amas a esa persona, tú vas a accionar, tú vas a actuar, tú te vas a mover. Mueve cielo y tierra para ir al encuentro con la persona que amas. Mueve cielo y tierra porque tu hijo esté bien, porque tu hija se encuentre bien. Haces lo imposible que esté en tus manos. Haces todo lo posible. Pero si usted es un desinteresado por la persona que ama, analice bien si realmente estás amando. Si usted está de brazos cruzados en su casa, si usted está allí simplemente sentado esperando a que algo suceda. Es importante, amigos, que entendamos esto. Pistei. Pastor, no tengo trabajo. Créame que yo pienso el día en el que me quede sin trabajo también. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Qué vendrá después? Pero no tenemos que vivir por el mañana. Tenemos que aprender a vivir el hoy. El problema de Moisés es que él se preocupaba por lo que iba a pasar mañana. Moisés decía, los líderes no me van a escuchar, pero si yo voy al faraón no me va a escuchar. No había ni ido, se preocupaba por el futuro y vivimos preocupándonos por lo que vaya a suceder. Y yo me pongo en primer plano. Vivimos preocupados por lo que va a pasar mañana. ¿Pero qué va a pasar? Claro, yo sé que Dios está conmigo, pero me preocupo por el hoy. Y Jesús hablaba de eso. Jesús enseñaba de esto. Que nosotros nos afanamos. Y nos enseñaba con cosas y con detalles que estaban a su alrededor. Mira las aves del cielo. No trabajan. Mira las flores. Se visten mejor que Salomón. Y ustedes que son los hijos de Dios, se andan preocupando por qué van a vestir y por qué van a comer. Es decir, nos estamos preocupando por el mañana. Pastor, pero es que hoy no tengo trabajo, no es mañana. Mañana seguiré sin trabajo. ¿Y qué estás haciendo hoy entonces? ¿Estás de brazo cruzado? ¿Estás ahí sentado esperando una llamada? Pastor, es que la persona a la cual quiero pedirle perdón, estoy esperando a que Dios me la ponga.
Escúcheme, si usted espera por el mañana, comete el grave error de no actuar hoy. ¿Se ha visto en las tiendas cuando usted ingresa y hay un letrero que dice hoy no fío, mañana sí? Así andamos a veces. Quiero perdonar hoy, pero mejor mañana. Y esa frase llega mañana otra vez. Quiero perdonar hoy, pero mejor mañana. No tengo trabajo hoy, voy a buscar mañana. Pistee. Camine por fe. No hay trabajo, listo, salga a buscarlo. Hoy, no mañana, hoy. Y vaya por fe. Señor, yo no sé a dónde tú me vas a mandar, pero donde usted me ponga, ahí voy a ir. Resuénele la persona que está a su lado otra vez. Pistei. Y es que el problema de los héroes de la fe es que solamente miramos el final. ¿Se han visto a Superman cuando termina un capítulo o la película y el sonidito del superhéroe tan, 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 y la pose de superhéroe? ¿No es cierto? Postura de superhéroe. Y en nuestra mente, cuando hablamos de la palabra superhéroe, se nos viene esa imagen: la posición, la postura, el porte, la elegancia, los músculos, y no la debilidad. Claro, de Superman usted sabe que es la kriptonita. De usted quizás sean las mujeres, el alcohol, el juego, algún vicio por ahí. Disculpe si le estoy dando duro. Yo venía en el camino con mi esposa diciéndole a Dios: Dios, ponme palabras sabias. Amigos, mi intención en esta mañana no es solamente que usted entienda a dónde Dios lo quiere poner. Mi intención en esta mañana es que usted vea a Moisés como un reflejo también de su propia vida. Que si él era alguien que cometió errores, Dios lo colocó en un lugar en donde lideraba multitudes. Y quizás no es que Dios quiere llevarte a liderar multitudes de miles. Quizás Dios quiere llevarte a liderar tu familia, tu círculo laboral, el círculo social de amigos. Dios está más interesado en acercarte a ti, a usted, en acercarse a su corazón. Nosotros somos los desinteresados y hay que reconocerlo. Somos los desinteresados de acercarnos a Dios. Porque cuando hay una oportunidad de acercarnos, cuando hay una oportunidad que Dios nos está hablando y quizás este mensaje te está hablando, pero haces oídos sordos y no quieres escuchar. Tapas tus oídos porque no quieres. Por eso la Escritura también hablaba diciendo: el que tenga oído, que oiga. Lo que el Espíritu habla a las iglesias. Y en esta mañana quiero que usted se vaya lleno de pistei. Quiero que se vaya llenando de esa fe que aunque no vea, usted sabe que Dios está en el asunto y Él puede hacer algo, sin importar tus debilidades. Porque si Moisés era una persona que era tardo para hablar, que no podía comunicarse al frente de personas y de multitudes, usted me puede decir: pastor, es que a mí me cuesta hablar de Dios. Es que no es lo que a usted le cueste, es lo que Dios quiere hacer en ti. Solo tiene que hacer algo: caminar por fe. Y es que cuando nosotros caminamos por fe, hay cosas que nunca vamos a entender cómo sucedieron, pero que van a pasar. Nunca usted va a entender cómo se solucionó la deuda que usted tenía.
nunca va usted a entender cómo Dios movió ese problema que estaba pasando a su alrededor. Nunca usted va a entender cómo el Señor cambió y transformó a su esposa, a su esposo, porque lo que usted solamente tiene que entender es que usted sigue a un Dios de milagros, de maravillas, y que Él puede hacer lo imposible, lo que no esté a tu alcance, lo que no esté en tus habilidades, Él lo puede hacer. Porque si Moisés era un hombre que era tardo para hablar, pero pudo comunicar el mensaje de Dios a multitudes, ¿cuánto más usted, que tiene esa naturalidad para expresarse con los demás? Muchas veces creemos que la intimidad con Dios llega cuando somos perfectos. Y he escuchado mucho de esto. No, el día que yo esté bien, el día que yo sea bueno, el día que yo arregle mi vida, me acerco a Dios. Dios está más interesado en acercarse hoy mismo, que estás todo sucio, todo puerco, cochino. Es que así le digo a mi hijo, disculpe, cuando no se quiere bañar. Aunque usted esté todo maloliento, Él te quiere abrazar hoy. Y Él quiere limpiarte hoy. Él quiere sanarte hoy. Por eso quiero que te lleves esta frase. La intimidad con Dios no te conoce por lo perfecto que eres. Te conoce a pesar de lo roto que puedes estar. A veces queremos también ir con nuestras fuerzas. A veces queremos ir y avanzar, porque Moisés quería ir con sus habilidades. Moisés quería ir con su fortaleza. Porque él le decía, yo soy tardo en hablar, pero es que esto, pero es que no puedo, pero es que se me dificulta, pero es que se me complica. Escuche bien esto. Dios no necesita tus fuerzas ni tus habilidades. No. Dios lo único que quiere es una fe sincera. Imaginémonos a Moisés en el mar, en la orilla del mar. Detrás de él venía todo el ejército de Egipto. El faraón encabezando esa persecución, dispuestos a matarlos a todos. Moisés ya con algún tiempo esperando a ver qué pasaba ahí. Señor, ¿pero qué pasó? Y el pueblo, nos has traído a morir. Nos has sacado para que muramos afuera. Mejor hubiésemos muerto adentro. Y Moisés escucha de Dios en ese último momento decirle, levanta tu vara, levanta tus manos. Imagínese crucita, empezar a abrirse en dos. Una locura ver eso. Por eso es que la Escritura dice que hacía milagros, señales, cosas terribles. Y cuando dice cosas terribles, no es cosas malas, sino que es cosas impensables para el ser humano. Por eso cuando el mar se abre, la gente no estaba pensando en lo que el mar se había abierto. La gente estaba pensando, el pueblo estaba pensando, si nos quedamos aquí, morimos. Pero siempre quizás hoy en día existe más eso. A lo mejor si el mar se abre hoy en día, a lo mejor hay un despistado por ahí, viendo cómo que se abrió el mar. Y por andar despistado de viendo cómo es que se abrió el mar, quizás lo alcanzaba el ejército y lo mataba. Por eso cuando el milagro sucede, no tenemos que pensar cómo fue que sucedió. Simplemente atravesar por medio de ese milagro. No sabemos cómo. Hay muchas teorías
científicas y también hay muchos relatos teológicos que fundamentan cómo se abrió el mar. Científicamente dice que cada cierto tiempo del año, una parte que justamente dice que es por donde el pueblo de Israel tuvo que haber pasado, cada ciertos años el mar se va secando y por ahí pueden pasar. Una base teológica dice que a lo mejor lo que fue que pasó fue que un terremoto se hizo en el mar y que se abrió. He investigado mucho sobre eso. ¿Cómo es que el mar se ha abierto? Al final, no es entender cómo el mar se abrió. Simplemente es analizar desde mi corazón el maravilloso regalo que Dios me está permitiendo vivir. Y caminar con ese precioso milagro sin yo entender cómo fue que sucedió. Y que hay gente que se pelea, que el mar se abrió por esto. No me importa cómo se abrió el mar. Me importa quién fue que lo abrió. Fue Dios. Y a veces vivimos pensando, es que no sé cómo puede pasar esto. Usted no piense en cómo puede suceder esto. Usted piense con quién usted está andando. Y si usted anda con Dios, todo puede suceder. Todo. Todo puede suceder. ¿A qué me quiero referir puntualmente? Pastores, que yo no puedo dejar el alcohol. Pastores, que yo no puedo dejar las mujeres. Pastores, que yo no puedo dejar el vicio de los juegos al azar. Pastores, que yo no puedo dejar esto. Pastor, no puedo dejar mi otra relación que está oculta. No puedo hacer esto. No lo puedo dejar. Me cuesta. Pero si usted camina con Dios y empieza a acercarse a Él cara a cara, tenga la seguridad que no sabe usted cómo se va a mover y quitar de su corazón y de su camino eso que le está hiriendo, pero tenga la seguridad de que Dios lo va a hacer. Solo tenga piste. Solo necesitamos fe. Solo necesitamos piste y fe. Pastor, no tengo ni para almorzar. Tenga fe que al salir de aquí alguien le va a invitar a comer. Por favor, cuidado, no quiero que me inviten a ningún lado. Vaya a estar saliendo por ahí. No, que el pastor hay que invitarlo. No me invite. De pronto mi mami, porque ya se va hoy, me puede invitar, pero no sé. No me invite. Pastor, es que no puedo porque estoy luchando con esto. Usted está luchando con su fuerza, con sus habilidades, con sus propias características, pero cuando usted deja que Dios sea el que pelee, cuando usted deja que Dios sea el que va enfrente, entonces los mares se pueden abrir, entonces los milagros pueden suceder, entonces las señales se pueden manifestar y lo que creías imposible de suceder, va a suceder, porque por la fe es que van a suceder las cosas, con esa certeza de lo que se espera y con la convicción de lo que no se ve. Escuche bien. En esta tierra todavía hay fe. Y quien diga lo contrario está negando la cruz. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue a la cruz para redimirnos con Dios. Pero yo me aferro a una promesa de parte de Jesús, de nuestro Señor. Él envió a otro a consolarnos, al Espíritu Santo. Incluso para caminar en el Espíritu, incluso para poder estar con el Espíritu Santo, usted necesita fe. Y hay mucha literatura que expone que como no es visible, como no lo veo,
Y ahí nos entramos en las filosofías aristotélicas. Ver para creer. ¿Qué tengo que ver? Este mundo está plagado de mucha filosofía que quiere tapar nuestra fe. Este mundo está lleno de muchas situaciones que quieren cegarnos de la fe genuina, de la fe verdadera. La gente te va a decir, oye, es que la fe no existe, yo no la veo, muéstramela. Muéstreme sus emociones. La verdad es relativa, la verdad es absoluta. Mira, es que no puedo pensar en esto, no puedo creerlo de acá. Y viene el mundo con el sistema queriendo cegar tu fe. Si usted ha venido en esta mañana, solamente quiero decirle que tiene que llenarse de fe para avanzar. Gloria a Dios. Si has venido con dificultades y debilidades, lo siento mucho. Yo no puedo hacer nada por ti, pero tu fe sí puede abrir los mares. Ahora, cuenta se va a poner allá en crucita más luego y va a querer abrir el mar. Cuando hablo de mares, estoy hablando del mar de problemas y dificultades que estás viviendo y atravesando hoy. Dios tuvo gracia para con Moisés. Y esa preciosa gracia hoy también está aquí para nosotros. El hombre que asesinó, el hombre que dudó a la voz de Dios, fue el hombre con el que Dios habló cara a cara. Y a eso nosotros solo le podemos llamar gracia pura. Y es que el cara a cara de Moisés no se forjó en el palacio, sino en la fragilidad de la zarza y en el reconocimiento de su incapacidad. Es momento de reconocer a qué somos incapaces de hacer, pero entendiendo que esa fragilidad nos va a permitir abrirnos el paso de estar cara a cara con Dios. Los hombres de la fe no son aquellos que nunca dudan, son aquellos que a pesar de su duda se atreven a creer en la promesa de Dios. Se atreven a creer que Dios lo puede hacer. Por eso hoy, lo único que usted y yo podemos hacer es rendir nuestros patrones de fracaso, de debilidades ante Dios, para que Él se pueda fortalecer. Por eso es que Dios le dice a Saulo que él se fortalecía en sus debilidades. Y el fortalecerse en sus debilidades no quiere decir, Saulo peca, Saulo haz lo que se te dé la gana, Saulo haz lo que tú quieras, Saulo haz esto, Saulo ve y haz. Sé que eres débil en esto, Saulo, pero reconociéndolo puedo hacerte fuerte en eso que eres débil. Esta mañana es una mañana en la que usted tiene que empezar a reconocer sus debilidades, sus heridas, sus dolores, sus problemas, para ponerlo en las manos de Dios y decirle, Señor, quizás Moisés le dijo, Señor, yo soy tarde en hablar, pero usted en esta mañana le puede decir a Dios, Señor, yo soy alcohólico, Señor, yo soy adicto, Señor, yo soy mujeriego, Señor, yo soy ludópata, Señor, yo tengo esta debilidad en mi vida, Señor, yo pienso, siempre estoy pensando en tristeza, Señor, yo siempre estoy pensando en la melancolía, Señor, estoy lleno de pensamientos que me quieren herir, Señor, hoy estoy así. Y aún así, Dios en esta mañana quiere que usted entienda que Él puede abrazarte, que Él puede sanarte y que Él desea enviarte a hacer cosas que quizás tú no imaginabas que podías hacer. Pero eso tiene que hacerlo usted y no yo. Por eso le pido que se ponga sobre sus pies y que usted empiece en esta mañana a reconocer sus debilidades.
Así como Moisés reconoció su forma de hablar, su debilidad, es momento que usted en esta mañana empiece a reconocer lo que quizás a usted le cuesta,